Muy buenos días y muy buenas tardes en la parte del planeta que nos estén viendo y nos estén escuchando. Les damos la bienvenida en nombre de Multiplica a esta mesa redonda en torno al último soft ebook que acabamos de publicar, 10 razones para tener un chatbot inteligente en la industria aseguradora. Mi nombre es Sofía Padrón, soy directora de Marketing y Comunicación de Multiplica y les doy la bienvenida a este espacio. Me acompañan también en este momento Esther Pallarés, que es nuestra líder en Inbound Research y ha liderado también la producción de este contenido y otros contenidos que producimos en Multiplica. Y también estamos muy contentos de recibir en este foro a Eva Sander, que es co-founder de Zendala, y a Omar López, que es co-founder y director general de Club. Ambas son dos insurtech que han nacido en México y que sabemos que van a tener un larguísimo recorrido. Sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas. Y Esther, pues te doy entrada para que nos cuentes un poco nuestro punto de partida en esta investigación. Perfecto, muy bien. Gracias, Sofía. Y hola a todos. Bueno, yo os contaré un poco sobre el soft ebook, el objetivo que teníamos al principio cuando pensamos en investigar sobre chatbots en la industria aseguradora. Lo que queríamos era conocer bien el panorama, ¿no? Lo que estaban haciendo las empresas y cómo lo estaban planteando, ¿no? Por este motivo nos planteamos una metodología de investigación de entrevistas en profundidad, ¿vale? Y ahí hablamos con diferentes perfiles que están trabajando en la industria, perfiles que están trabajando directamente con chatbots en el día a día de diferentes tipos de empresas. En ese sentido, entrevistamos a aseguradoras más tradicionales y luego también tuvimos la visión de empresas insurtech, ¿no? Que nos ha ido muy bien el poder comparar las visiones de empresas con un mindset tan distinto, ¿no? Para entender el panorama global, ¿no? Entonces, en estas entrevistas, nosotros lo que les íbamos preguntando era un poco que nos contaran en primera persona cómo ellos estaban viviendo estas experiencias, los pains que se encontraban, los grandes desafíos, así como los resultados que estaban obteniendo y también los principales aprendizajes que estaban sacando de todas estas experiencias que creaban en el día a día, ¿no? Queremos agradecer a los participantes. Han participado en total 7 empresas, 4 empresas españolas de aseguradoras más tradicionales, para llamarlas de alguna manera, que son Zurich, Allianz, Mutua Madrileña y Segurcaixa Adeslas. Y luego, por la parte de México, han participado 3 insurtech, que están Zendala, Club y We Company. ¿Vale? Desde aquí agradecerles que se tomaran su tiempo para explicarnos esta visión, ¿no? Que tenían ellos del panorama, de cómo estaban abordando los canales conversacionales. ¿Vale? Si os parece, empezamos con el primer bloque, que queremos hablar de los asistentes virtuales. Y tenemos en cuenta que desde hace 4 o 5 años más o menos, las empresas insurtech todas las aseguradoras empezaron a incorporar el canal conversacional en su propuesta, ¿no? Empezaron al menos a reflexionar cómo lo incorporaban, ¿no? Rápidamente se dieron cuenta de algunas cosas que les estaban funcionando muy bien, por ejemplo, esta atención que se permitía, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, y luego también cómo ayudaba a aligerar un poco la carga que había en los call centers, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, nos comentaban mucho que en la etapa pandémica, ¿no? Cuando la gente no podía asistir presencialmente a la atención al cliente desde estos canales, hubo un momento en que los call centers estaban muy colapsados, ¿no? Y en ese sentido los chatbots funcionaron muy bien. ¿Para qué funcionaron muy bien? Pues funcionaron muy bien para esta primera atención, que puede ser como más de tareas más automatizadas, ¿no? Consultas simples, a lo mejor, pues no sé, revisar, pagar un recibo, revisar las coberturas que puede tener un seguro. Y por otra parte se daban cuenta que había en algunos momentos, y aquí es donde hemos tenido bastante debate entre las diferentes empresas que han participado, cómo estas empresas, desde las experiencias conversacionales, podían atender a los momentos de verdad, ¿no? Imaginaros, nos poníamos en el caso de un accidente de tráfico que tiene muchísima complejidad y es un momento también muy emocional para el cliente de una aseguradora. Entonces, ¿en qué momento un chatbot nos podía ayudar y en qué momento necesitábamos de una atención humana, ¿no? Aquí es un poco en lo que se estaba intentando averiguar, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, Eva, si nos puedes contar así brevemente, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia conversacional? ¿Cómo la has vivido tú desde Zendala? Pues ha sido una aventura muy interesante, sobre todo por el estado en el que se encuentra, o la etapa más bien en la que se encuentra la compañía.
Somos una compañía que ahorita pues estamos en etapa semilla, entrando en una fase de crecimiento. Entonces, en nuestra fase presemilla y cuando apenas estábamos los 5 fundadores trabajando, pues obviamente el pensar en hacer un chatbot de repente parecía algo poco realista. Poco realista en el sentido de las inversiones que pudieran representar, desarrollar un chatbot, o bien las capacidades instaladas que deberían de estar en el equipo como para poder producir algo que repercutiera de manera favorable, no únicamente en la experiencia del usuario, sino también en el crecimiento de la compañía. Entonces, hicimos toda clase de experimentos, utilizamos lo que había, muchas veces pensamos que es algo demasiado lejano, demasiado sofisticado, casi inalcanzable, y en realidad no. Tú ya puedes producir un chatbot, por ejemplo, desde Facebook, con las propias herramientas de Facebook. Hay algunas herramientas de nube que te permiten generar este tipo de herramienta, también a muy bajo costo o a cero costo, cuando estamos hablando como de infraestructura. Entonces, fue aprender que la tecnología, vamos a decirlo, es lo de menos, y más bien es enfocarte en qué puedes lograr con ella y cómo puedes utilizarla para conectar mejor con tus usuarios. Entonces, realmente fue romper nuestras propias barreras, muchos paradigmas, y entender que en el chatbot o en estas herramientas conversacionales, teníamos una gran oportunidad, no únicamente de conocer a nuestro usuario, sino también conocer nuestro producto. Muy bien. Y Omar, ¿qué nos contarías tú de tu experiencia en Club? Bueno, pues de entrada, muchas gracias por la invitación y honrado de estar aquí en esta mesa redonda. Pues nosotros en Club hicimos nuestro primer chatbot desde hace un tiempo, antes de lanzar un seguro como lo hacemos actualmente. Y creo que vale la pena comenzar distinguiendo con qué tipos de chatbots hay, porque hay desde lo más sencillo que hay en el mundo hasta ya muy, muy sofisticados, ¿no? Un chatbot muy sencillo es totalmente gratuito, que es WhatsApp Business respondiendo nada más con un menú de opciones de si te interesa esto, marca 1, si te interesa esto, marca 2 y ya. Y ahí se acaba la herramienta, ¿no? O sea, de ahí tiene que ser un humano el que responda. Estoy hablando de lo más simple que hay, ¿no? Pero facilita ya el funnel y el dirigir hacia los usuarios hacia temas muy concretos. Luego van entrando ya automatizados, que van siendo árboles de decisión, que no es otra cosa más que un conmutador telefónico llevado a un procesador de texto. Y luego ya empieza a entrar en el esquema de procesamiento del lenguaje natural, entender conversaciones, incluso tener memoria sobre lo que se conversó en preguntas anteriores, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra primera experiencia fue a través de bots muy sencillos, con herramientas en la nube, como dice Eva, y nuestra siguiente experiencia fue muy interesante en una etapa pre-semilla, en donde usamos el bot para diseño de producto, lo cual creo que es muy extraño, en donde en vez de usarlo para responder preguntas, en realidad lo usamos para decirle a la gente, pregúntame lo que quieras. Y no es que el bot pudiera responder lo que sea, más bien nos interesaba mucho más escuchar qué tipo de preguntas hacía la gente. Y nos hizo descubrir, por ejemplo, una cobertura que no teníamos ni cerquita pensada, que de la gente preguntándolo nos hizo descubrir que hay una alta correlación entre el seguro de auto y el seguro de robo de celular, que son coberturas o seguros totalmente separados, pero la gente lo preguntaba, ¿no? ¿Me cubre el robo del celular? ¿Me cubre el robo del celular? Entonces, de repente, hacía todo el sentido incluirlo como una cobertura adicional. Perfecto. Menudo camino que habéis tomado. Perfecto. Súper, súper interesante. Súper interesante este tema. Yo tendría una pregunta, que hay algo que justamente comentaste ahora mismo, Omar, y que es algo que a mí me llama mucho la atención. Es ¿en qué momento un chatbot es inteligente? O sea, que decías ahora, ¿no? Fuimos probando desde lo más básico hasta lo más sofisticado e incluso diseñar un producto a partir de los aprendizajes. ¿Cuáles serían esas recomendaciones respecto a esto, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Con un chatbot súper mega robusto o vas probando con distintas tecnologías, o cómo sería el camino?
Pues yo creo que lo primero es identificar en qué parte de la comunicación es donde quieres pensar en un chatbot. Y a ver, el chatbot yo no lo veo como un fin en sí mismo, o sea, no es de quiero un chatbot en donde lo pongo, ¿no? Más bien el fin es comunicarte de manera adecuada con tu cliente, ¿no? Ese es el fin. Y si la herramienta es el agente, porque decía hace rato, ¿no? Desde hace poco las aseguradoras abrieron canales conversacionales. Las aseguradoras tienen canales conversacionales perfectos desde hace mucho que son el agente, ¿no? Es el canal por excelencia. Más bien es cómo vas mejorando esa experiencia. Todo lo resuelve la gente. Hay formas que se pueden hacer más fácil. La gente lo quiere acaso 24/7 y entonces es donde va haciendo sentido una herramienta, pero es meramente una herramienta, no es un fin último, ¿no? Entonces, una vez que te das cuenta que en alguna parte de la cadena de valor un chatbot es una solución adecuada, entonces creo que ahí entra el cómo hacerlo inteligente poco a poco. Creo que una cosa es pilotear y saber hacer un piloto, que en sí, casi por definición, un piloto inicial va a fallar. Es más bien cómo iteras sobre un piloto y cómo agarras el aprendizaje del primer piloto e iteras sobre un segundo piloto, así hasta que tienes un producto listo para salir, ¿no? En particular, con un bot, diría que las formas de hacerlo más inteligente, porque lo que queremos, recuerden, es, bueno, depende de cada quien, no habrá quien lo quiera para abaratar, para reducir costos, pero como lo vemos nosotros es para mejorar la comunicación. Entonces diría, hay 3 formas de hacerlo más inteligente. Una, dándole una opción de salida. Creo que esto es importantísimo de, ok, ya no me respondió, me desesperó o no quiero hablar con un robot, ¿cómo hablo con alguien? Y vemos muchas empresas que tienen bots buenos, inteligentes, pero cuando no dan esta opción de salida, se siente como frustración, se siente inútil el robot, etcétera, aunque tengan una inteligencia impresionante. 2, diría, darles una metodología de aprendizaje, que el mismo bot tenga algún mecanismo para saber si respondiste o no su pregunta, ¿no? Puede ser preguntándole, oye, respondí tu pregunta, o bien, si vuelve a preguntar algo similar a la pregunta anterior, saber que no está respondiendo lo mismo. Y esto hubiera sido útil, por ejemplo, si alguien tiene un bot que durante COVID nadie esperaba ese tipo de preguntas, pero a lo mejor en gastos médicos es, oye, ¿mi seguro cubre COVID? Hace un mes nadie lo preguntaba, ¿no? Pero si tenemos el mecanismo para que el bot empiece a detectar, oye, hay una pregunta que no estoy contestando bien, pum, rápido entra a un canal sencillísimo, ¿no? Alguien escribe y si tu pregunta es si cubre COVID, sí o no. Y ya no es que sea súper inteligente, que entienda el lenguaje natural, simplemente está respondiendo la pregunta. Y 3, diría, la tercera forma de hacerlo inteligente es recalibrando el modelo con las preguntas que se van recibiendo y periódicamente no es cada 5 años, sino con una mayor frecuencia, estar viendo qué pregunta la gente y cómo mejoramos la forma de comunicar la respuesta, ¿no? Diría que esas son, desde mi perspectiva, 3 formas de hacerlo más inteligente. Justo, y justo Eva hacía una aportación interesantísima en el soft ebook, precisamente hablando sobre los insights, o sea que la inteligencia de los chatbots se nutre de los propios insights de los clientes, ¿no, Eva? ¿Nos comentabas eso? ¿Cómo ha sido esta experiencia con ustedes? Pues muy parecida a la que ha llevado Omar y su equipo. Creo que en ese sentido Club y Sendala se parecen mucho, somos compañías curiosas, a veces de más. Nos gusta estar averiguando, investigando, adecuando nuestro producto para que tenga un mejor fit. Y yo quisiera añadir a lo que comenta Omar de cómo haces un chatbot inteligente usando el lenguaje correcto desde el principio. O sea, realmente desde que lo programas y más allá de que entienda o no el lenguaje natural y todas estas cosas que parecen así medio de ciencia ficción, hay algo mucho más básico que es hablar como la gente. O sea, una de las grandes barreras de acceso que tienen los seguros aquí en México tiene que ver con que la gente los siente inaccesibles, no únicamente por el precio, sino por la manera en la que se presenta el producto y el servicio. Entonces, yo creo que los chatbots nos permiten justamente romper con eso, hablarle de una manera más directa a la gente. El propio espacio reducido, o sea, es como, vamos a contestar en un tweet, ¿no? En 180 caracteres, en 240, en lo menos posible. Y creo que eso es algo muy, muy básico. Ahora, entrando ya en la pregunta específica que me haces,
Para nosotros, los chatbots han representado una manera de, como dije en un principio, conocer mejor a nuestro cliente. Sí, como comenta Mar, entendiendo qué es lo que pregunta, qué hora lo pregunta, por qué lo pregunta, vinculado a qué lo pregunta, pero también conocer la parte un poco más emocional de las cosas, ¿no? Es difícil de repente que tengas a alguien en el call center analizando palabra por palabra la pregunta o documentándola, pero los chatbots sí nos dejan un repositorio, un backlog que nos permite ver qué tipo de palabras, de fraseo utilizan las personas y cosas por el estilo. Entonces, puedes hacer algo como muy sencillo, desde decir, bueno, voy a agarrar toda la data en crudo y voy a sacar una nube de palabras para ver si esa nube de palabras es consistente y congruente con mi propia nube de palabras, ¿no? Esto quiere decir que tú tienes que agarrar el chatbot y tratarlo como un producto, vamos a llamarlo también editorial, más allá del servicio, en donde puedes incluir cuestiones como estilo, como tono, qué palabras uso, qué no. Y creo que eso es también algo bien interesante. Sendala está enfocado sobre todo a la generación pues, más joven, a los millennials, que son los más grandes de nuestro grupo, la generación Z y un poco más jóvenes. Y ahí es importante entender que sí hay una brecha generacional de cómo utilizamos el lenguaje, y ahí ya te empiezas a meter en cosas de uso el lenguaje inclusivo o no. Y son todos estos debates entre éticos y filosóficos, humanistas, y es como el cuento de nunca acabar, ¿no? Pero yo creo que aprender de las interacciones y utilizarlas para algo que va mucho más allá del servicio es clave. Te ayudan a diseñar el producto, te ayudan a entender tu producto, que a lo mejor el fit no es el más correcto. Nosotros, por ejemplo, va a ser una semana, mañana se cumple, de que lanzamos una nueva funcionalidad de nuestra plataforma y pues se inundó el chatbot de una manera que no se había inundado antes. Sacamos algo que se llamó el vacuna test y nos dimos cuenta que los chavos de 30 sí se metían a preguntar, oye, la vacuna AstraZeneca, y ya cosas como mucho más sofisticadas, y ahí otra vez dices, oye, lo contesto con un bot, pero este bot ya está filtrado por médicos, ¿no? Tuvimos que tener como un advisory board de doctores y doctoras que nos ayudaran a entender cómo contestar para generar tranquilidad, para generar calma y no para generar como ninguna clase de pánico o más confusión. Entonces, ahorita con la infodemia creo que los chatbots nos permiten atender la curiosidad, dirigir, como decía Omar, a nuestros usuarios al lugar correcto dentro de nuestra página o dentro de nuestro producto y aprender pues cada día más y más de ellos y de ellas. Qué bueno. Sí, nos comentabas así un poco, Omar hablaba de la parte más de crear la inteligencia y tú, Eva, hablabas más de cómo los chatbots nos hablan, que yo creo que es una de las grandes cuestiones que también ha aparecido durante todo el Soft eBook, ¿no? El cómo habla nuestro cliente y cómo hablamos nosotros como aseguradora, ¿no? Y cómo entonces en el chatbot se encontraban ambas visiones y eran muy complicadas de ajustar, ¿no? Si nos vamos un paso más atrás, incluso de cómo habla el chatbot, una de las cosas que también hemos reflexionado bastante es cómo crear un chatbot con personalidad, ¿no? Porque al final lo que decíamos es, un chatbot nos puede ayudar muchísimo, ser muy resolutivo, pero si no conecta y empatiza con el cliente, a le va a dar pereza utilizarlo y no va a utilizar este canal, ¿no? para contactar con la compañía. Entonces, aquí me gustaría ver un poco cómo habéis trabajado, ¿no? En estos atributos que pueden ayudar a comunicar la personalidad de la compañía, ¿no? Así, si quieres empezar tú, Eva, para contarnos en este sentido, ¿no? Cómo desde Sendala, ¿no? Que tenéis una personalidad, yo creo, ya muy marcada, ¿cómo la habéis logrado transmitir en el chatbot? Pues ha sido un vía crucis en todos los sentidos, porque lograr conectar con tu audiencia, con tus usuarios a través de tu marca, pues no es algo sencillo. Y tampoco es algo sencillo posicionarte como startup en una etapa como en la que estamos Omar y nosotros de levantamiento de capital, de cierres de rondas, y luego hablar con tu usuario final, pero también hablar con potenciales aliados. Entonces, la primera aproximación tiene que ser con la arquitectura de tu marca, ¿no? Y no únicamente a nivel visual, sino a nivel de storytelling, a nivel de narrativas. Tener tus narrativas claras, tener tus mensajes claros, tener tus audiencias claras y luego hacer matrices tridimensionales
tridimensionales o incluso 4D, en donde estás viendo todos los diferentes stakeholders con todas las situaciones, y ahí la palabra clave es esa, situaciones. Depende de la situación, cómo te vas a aproximar tú. Y darle un tratamiento de tono y estilo muy claro de forma consistente. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 voces en la empresa. Una es la de Master Senda, que es este monje que vive en la gran urbe, que te ayuda a asegurar tu calma y que te habla desde una, como un Pepe Grillo, ahí como una pequeña conciencia. Y lo tenemos a la Corazona, que es toda alegre y es más como nosotros, y de que anda por la calle, pues se tropezó y por eso, gracias a Dios, pues tiene su cobertura y cosas por el estilo. Entonces, tienes que buscar llegarle de múltiples formas a tu usuario, y tienes que decidir cuando estás haciendo el chatbot quién está contestando, y si está contestando Master Senda, cómo habla, y si está contestando Corazona, cómo habla, ¿no? Y tiene que ser también muy congruente la manera en la que te aproximas vía el chatbot y cómo hablas en las redes, porque si no, luego llegan y dicen, ¿por qué me están hablando tan serios si su página está alocada como la de Sendala? ¿O por qué me están hablando todo loco si la página es muy, muy sobria? ¿Por qué decimos en México son tan llevados o igualados? ¿Por qué me están hablando al tú por tú de esta manera? Entonces, yo creo que el diseño de persona, el diseño de los famosos como User Journey también son claves para entender cuál es el momento. Yo siempre le recomiendo un libro que a mí se me hace maravilloso, que se llama The Power of Moments, el poder de los momentos, en donde te ayuda a entender en qué nivel o en qué estado está tu usuario y cómo puedes incidir en su percepción y en su estado de ánimo para lograr un cambio de punto A a punto B. Entonces, para mí estas cosas son claves, y son cosas que a lo mejor de repente menospreciamos porque se nos hace más cool, más sofisticado hablar de las grandes avances tecnológicos y demás. Eso no quiere decir que pues, no te puedas divertir con esos avances. Por ejemplo, yo les decía ahora que me fui de viaje, ay, extraño a Alexa, y de repente te encuentras a ti misma hablando en tu casa sola y preguntándole cosas a Alexa, y Alexa te contesta, ¿no? Entonces, empiezan a romperse estas barreras. Antes se burlaba de mí mi mamá, y ahora pues la escucho hablando y pidiéndole cosas a Alexa, ella también. Y cuando hablamos de la economía plateada, de Silver Economy, pues más y más el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, nos va a permitir atender a personas que a lo mejor no son tan buenas manipulando la tecnología, pero con el simple uso de su voz pueden tener acceso a productos y a servicios que les pueden cambiar la vida. Totalmente. Sí, yo creo que también has dado la clave cuando decías la coherencia, ¿no? Que haya coherencia también en todos los canales y en todos los momentos de atención, ¿no? Que tengamos todo esto en cuenta cuando hablamos al usuario. Y para ti, Omar, ¿cuál sería tu perspectiva de crear una personalidad con tu experiencia en Club? Pues como decía Eva, pasamos por estas discusiones de el bot tiene una personalidad de hombre, de mujer, hombre le habla a hombre, mujer le habla a hombre, o sea, como ¿qué puede detonar más una empatía, que es lo que buscas con la comunicación, ¿no? Al final nosotros nos inclinamos por, creo que ni estamos cerca nosotros, y creo que muy pocos bots todavía están cerca de pasar lo que se llama la prueba de Turing, de que la otra persona no se dé cuenta que está hablando con una inteligencia artificial. Entonces nosotros optamos por de un principio decirle, hola, soy Clubbot, ¿no? Y hablar un poco como, si soy un bot, y decirle desde la personalidad, estoy aprendiendo, pregúntame lo que quieras, pero pregunta una por una, ¿no? Porque también empezamos a recibir párrafos de 7 preguntas en una sola, y entonces era como, espero que me tengas paciencia, estoy aprendiendo, si no, podrás hablar con un aburrido humano, ¿no? Así le pusimos a nuestro bot. Y luego cuando la persona decía, quiero hablar con un humano, le decíamos, oye, ¿no? Y como decíamos, las desventajas de hablar con un humano, puede ser que no esté disponible en este momento, déjame intentarlo otra vez, pregúntame de otra manera, ¿no? Y esa era la personalidad como un bot que está también aprendiendo, porque como startups también estamos aprendiendo, no es de que tengamos la respuesta a todas las cosas, entonces le pasamos esa personalidad. Y en mi opinión es más importante que primero sea funcional y después tenga una personalidad y te hable un poco más en cierto lenguaje. Digamos, si te dijera en lenguaje, no sé, como
muy casual y empatara contigo, pero le preguntas algo y te dice, no te entendí, pero vuélveme a preguntar, no sé qué. O sea, como que no cae mal rápido, aunque haga empatía con tu forma de comunicarse, ¿no? Entonces, creo que nosotros nos hemos enfocado en que funcione, que dé rápido una salida si no, y en que la salida ser muy claro, si a la hora de optar por un humano, si puede esperar un humano en los próximos 5 minutos, o bien si el humano va a estar en el próximo horario laboral, pero comunicarlo ahí muy claramente. Y eso es en lo que nos ha ayudado a crear esta, digamos, personalidad de un bot neutral que se confiesa desde un inicio como un bot, que dice estoy aprendiendo, puedo fallar, y que explica las ventajas y desventajas de ser un bot y un humano cuando la persona está en el momento en donde no quiere hablar con un bot, ¿no? Y lo intenta todavía convencer, porque sí, nos ayuda a todos el reducir contact centers y que un bot lo resuelva es muy, muy, muy atractivo, pero también hay que identificar bien, como decía Eva, con que la palabra clave es la situación. Por más, nosotros dividimos el bot en qué momento está, si es un bot de ventas, es un bot de atención a clientes o es un bot de siniestros. Y el bot de siniestros jamás se ha usado porque no quieren usar un bot, ¿no? En nuestro caso, que es seguro de autos, es un momento muy crítico en donde la gente suele esperar al ajustador en sitio, entonces no quiere hablar con un bot, y no le importa la personalidad, no le importa absolutamente nada, quiere hablar con una persona y saber que alguien viene en camino en ese momento, ¿no? Entonces, ha sido un poco como coincido con Eva, hay que dividirla en situaciones y adaptar la inteligencia y la personalidad a cada situación y cómo espera la persona comunicarse con nosotros. Claro, sí, vemos totalmente que los momentos, ¿no? Es la importancia de esto, ¿no? Del momento en el que estamos atendiendo al cliente o estamos vendiendo un producto como tú dices, ¿no? Sí, una de las cosas que ha salido es también lo que mencionabas tú, Omar, ¿no? La prueba esta de Turing en el momento en que vamos a pensar que estamos hablando con personas cuando en realidad estamos hablando con bots, ¿no? Aunque yo creo que, como tú decías, aún no estamos allí, ¿no? Nos queda aún un buen camino por recorrer. Y es que hay funcionalidades súper curiosas, ¿no? Como que parece que el robot está escribiendo. No está escribiendo, ya tiene la respuesta redactada, pero le queremos dar esa sensación de que es un humano. Me parece a mí en lo personal un poco atrevido querer decirle a la persona que está hablando con un humano cuando todavía puede haber muchas situaciones en las que el bot falle, ¿no? Claro, y por otro lado también estamos viviendo una transición, o sea, desde la perspectiva de las humanidades digitales, en donde, no sé, acabo de leer un estudio muy alarmante sobre la violencia verbal hacia las asistentes digitales. Entonces, ahorita durante la pandemia, pues hubo un incremento y el entender que no únicamente nos estamos violentando entre los humanos, sino ya estamos trasladando la violencia hacia esos entes virtuales, pues es algo de pensarse, ¿no? Decir, oye, ¿dónde se termina una cosa y otra? Y cómo podemos pensar desde un punto de vista de la tecnología para el cambio, de cómo contestas, cómo construyes, tiene que fomentar la calma y la no polarización. Entonces, ahí también entran cuestiones que tienen que ver más de nuevo con la ética o con un punto de vista como muy humanista de cómo estamos construyendo la realidad a partir de las conversaciones. Las palabras crean realidades y en ese sentido creo que es bien importante que quien sea que está programando un bot lo tome en cuenta, ¿no? Sí. Nosotros hicimos un proyecto de chatbots para niños y una de las cosas que se le ponía a nivel conversacional es que los niños tuvieran que pedir por favor las cosas, ¿no? Un poco para empezar a educarlos en ese sentido, ¿no? A cómo hablar con un asistente de voz, ¿no? Porque si no, es lo que dices tú, luego los niños se acostumbraban a no pedir por favor las cosas en otros lugares, ¿no? También. Sí. Pues la verdad es que se nos ha ido volando el tiempo, ha sido un momento bien interesante, creo que hemos desgranado y hemos ido nos faltarían muchísimas horas para entrar en todos los niveles de capilaridad que nos encantaría entrar.
pero bueno, aquí dejamos un poco la puerta abierta, Omar y Eva, para otra ocasión. Nos encantará contar con ustedes. Y la verdad es que nos quedamos, cuando hemos terminado de redactar a partir de las entrevistas que hicimos con cada una de las empresas colaboradoras de este paper, nos hemos quedado con esta idea como una idea, esta idea que estamos viendo en pantalla. Cuando se diseña un bot para la industria aseguradora, se necesita que resulte natural, resolutivo y humano, porque han sido prácticamente todas esas verticales en las que todos han coincidido, incluso empresas que han intentado probar con una interfaz conversacional y por lo que sea no han continuado adelante, pero sin duda es un must dentro de la industria aseguradora, no importa si es México, si es España, si es cualquier país latinoamericano. Yo creo que es algo bien importante porque, como comentaba Eva, ¿no? O sea, aquí lo que ponemos en valor es ese nivel de conversación que podemos llevar hacia adelante. Me ha encantado la aportación que nos han hecho respecto a la inteligencia de los chatbots en sí, ¿no? Y luego también que ya no solamente son chatbots, ¿no? Sino todas estas interfaces conversacionales y de procesamiento del lenguaje natural que nos vamos encontrando, que asumimos ya como algo parte de nuestra realidad, y es bien interesante ver que bueno, de repente podremos mostrar alguna resistencia, pero también es cierto que yo soy una mega usuaria de todos los chatbots habidos y por haber, y también es cierto que a veces yo soy al opuesto, ¿no? A mí no me pases con humanos, a mí pásame con una máquina que me conteste lo que le pregunto, ¿no? Y yo de verdad agradecerles de verdad, Eva y Omar, haber participado en esta mesa. Esther, muchísimas gracias por haber liderado la producción de este paper y de muchos otros papers que producimos en Multiplica. Un gusto de verdad, y para las empresas también que han colaborado en la investigación. Muchas gracias a quienes se han conectado a esta mesa redonda, y esperamos que todos los insights que hayan obtenido de aquí les sirvan para sus respectivos negocios, o incluso si se dedican también al sector asegurador. No nos queda más que invitarles a descargarse el paper, que lo pueden encontrar en nuestra web de Multiplica. En el apartado conocimiento encontrarán una sección que es estudios e informes, y ahí lo pueden encontrar, o directamente también en nuestras redes sociales lo verán ahí colgado, y los invitamos a descargarlo. Es una lectura muy ligera, muy fácil, pero muy reveladora. Muchas gracias de nuevo, Omar y Eva. Muchas gracias por su colaboración, y pues hasta otra ocasión. Hasta pronto, gracias por invitarnos. Gracias por la invitación, un gusto. Chao, gracias.